Hay documentos que no solo cuentan la historia, la cambian para siempre. A veces, unas pocas palabras en un papel pueden, literalmente, desatar una guerra. Hoy vamos a analizar uno de esos textos, el Manifiesto de julio de 1936, que se convirtió en la chispa de la Guerra Civil Española. Así empezaba todo. Españoles, la nación os llama a su defensa. Con esta frase, tan directa y solemne, un general se estaba dirigiendo a todo un país. Y ojo, que esto no era una simple declaración, no, era una orden de movilización, un clarísimo llamado a las armas. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que este texto pudiese desencadenar un conflicto tan devastador? Bueno, pues para entenderlo primero hay que saber qué era exactamente este documento y, por supuesto, quién lo firmaba. Venga, vamos por partes. Lo primero es identificar bien el documento y a su autor, porque, como os podéis imaginar, esto no fue una proclama improvisada, sino una justificación política que estaba, cuidadosamente redactada para legitimar un levantamiento militar. Este documento, que todos conocemos como el llamamiento, fue en esencia la coartada ideológica del golpe de Estado. Su objetivo era clarísimo: persuadir a los militares que aún dudaban y a una parte de la sociedad de que la única salida a la crisis de España era la intervención del ejército. Ni más ni menos. Y claro, el hombre detrás de estas palabras no era para nada un desconocido. Para 1936, Francisco Franco ya era una figura muy influyente. Su experiencia en la Guerra de Marruecos y su ascenso meteórico lo habían colocado como uno de los líderes clave del grupo de militares que ya estaban conspirando contra el gobierno de la República. Pero, a ver, ¿por qué un llamamiento como este encontró un terreno tan fértil? Para entender eso, tenemos que rebobinar unos meses. La España de 1936 no era un país en paz, era más bien una olla a presión que estaba a puntito de estallar. Los historiadores, de hecho, describen el periodo entre febrero y julio de ese año con una frase muy gráfica: una espiral de violencia. La sociedad estaba completamente rota, polarizada hasta el extremo y muy radicalizada. Los enfrentamientos en las calles eran, el pan de cada día. Y esta cifra es que es escalofriante. Más de 200 asesinatos por motivos políticos en apenas 5 meses. Esto nos da una idea bastante clara del nivel de caos y de esa percepción general de que el Estado había perdido por completo el control y ya no podía garantizar la seguridad de nadie. Y entonces, en cuestión de días, todo se precipitó. Un asesinato, una venganza, esta cadena de violencia entre facciones políticas sirvió como el detonante perfecto que los militares golpistas estaban esperando para actuar. El día 17 empieza el levantamiento en África, y justo al día siguiente, el manifiesto de Franco le da la cobertura ideológica. Ahora, vamos a analizar el texto en sí, porque es que aquí está la clave. ¿Cómo se justifica un acto tan grave como un golpe de Estado contra la legalidad de una república que había sido elegida democráticamente? La estrategia del discurso es muy clara, es un juego de contrastes. Contrapone un presente que describe como apocalíptico con un futuro que suena casi utópico. Por un lado, una España hundida en la anarquía y la destrucción, y por otro, la promesa de orden, justicia y prosperidad, presentando al ejército como el único salvador posible. Y esto ilustra de una forma brillante la retórica que se usó. Es bastante paradójico que se utilicen los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, para justificar un levantamiento militar contra una república democrática, ¿verdad? Es un intento de apropiarse de un lenguaje universal de justicia para una causa muy particular. Pero claro, el plan de dar un golpe rápido y limpio fracasó de forma estrepitosa. La resistencia de una parte del ejército que se mantuvo leal a la República y de gran parte de la población civil impidió esa victoria inmediata y transformó el alzamiento en una auténtica catástrofe. El fracaso parcial del golpe fue, en realidad, la verdadera tragedia. España quedó fracturada, partida en dos zonas irreconciliables, una que seguía siendo leal a la República y otra controlada por los sublevados. Lo que se suponía que iba a ser una toma de poder de unos pocos días, se convirtió en una guerra fratricida de casi 3 años. Y en medio del caos de la guerra, pues el destino, o la casualidad, como se quiera ver, intervino. Los otros dos líderes principales del golpe, Sanjurjo y Mola, murieron en sendos accidentes aéreos. Estas muertes, fueran intencionadas o no, eliminaron a sus principales rivales y le allanaron por completo el camino a Franco para consolidarse como el líder único e indiscutible del bando sublevado. La guerra terminó, sí, pero sus consecuencias iban a definir España durante las siguientes 4 décadas. Aquel llamamiento a las armas no solo había iniciado una guerra, sino que había sentado las bases para un régimen completamente nuevo. Este es el largo y trágico arco de la historia que arrancó con aquel manifiesto. 3 años de guerra que dieron paso a casi 40 años de una dictadura férrea. El ciclo, que empezó con un golpe militar en el 36, solo se cerraría con la muerte del dictador y el lento y difícil regreso a la democracia.
El resultado final fue una devastación nacional, cientos de miles de muertos, de exiliados, de represaliados. La guerra y la larguísima dictadura que vino después anularon por completo el proyecto democrático de la República, dejando unas cicatrices en la sociedad española que, perduran hasta hoy. Lo que nos deja una pregunta final que plantea este episodio de la historia. ¿Pueden unas simples palabras justificar un conflicto que redefine por completo la historia de una nación? El llamamiento de Franco es un recordatorio terrible de que, en un clima de crisis y polarización, la respuesta puede ser un aterrador sí.